Amigos y amigas de Comunicación y Vida, estamos con ustedes como cada semana, haciendo de la palabra un alimento de la vida, como digo siempre cuando hablo de los medios de comunicación. Monseñor, ¿usted cómo está? Dice un amigo mío que si usted está bien, yo estoy bien. ¿Le gustó eso? Eso era un libro muy de moda antes. I'm okay, you're okay. Pienso en Samaná ahora, por la cantidad de personas. Con tal de que no piense en los alrededores de San Francisco de Macorís. Cruzamos. A su hermana sí, pero... Teresa, gracias a Dios, que sigue muy mejor y que agradeció tanto el saludo que usted le envió. Así que mi querida hermana, que es mi hermana mayor, un abrazo desde aquí. Mire, Monseñor, te agradezco que no mencionaste a Pastado. Pastado era en la ciudad donde su hija, mi sobrina Mercedita. Aprovecho que la semana pasada no pudimos, como era el Día de las Madres, el pasado domingo, tuve una experiencia tan bonita en la parroquia San Pedro y San Pablo del Ensueño, donde le comuniqué, creo, fuera de cámara, de las cuatrillizas, 4 niñas que presentaron las flores a María, como mayo era el mes de las madres, mes de María, mes de las flores. Sagrario, que es su mamá, le pidió a la Virgen, ella no salía embarazada, fue a Lourdes, bueno, toda una experiencia, la parroquia estuvo orando siempre por ella, y tuvo 4 niñas que son preciosas, Alicia, Lucía, Gabriela y Diana, que ustedes ven ahí en pantalla. Y era tan emocionante cuando las 4 llevaron las flores a María. Así que felicitaciones a su esposo y a toda la familia. Yo nunca había visto, Monseñor, 4. Pero tú no tienes ni una, ¿verdad? No. Son varones. Varones los 2, Francisco y Virgilio. No. Pero mire, yo creo que hasta el más insensible se emocionaba cuando veía a estas 4 niñas llevando las flores a María. De 3 años y algo están. Hasta yo. No. Así que quise comenzar el programa con ese detalle, como estamos tan cercanos a lo que fue el pasado domingo, el Día de las Madres, aquí en la República Dominicana, porque a otros países, en Costa Rica en agosto, otros países... no, varía mucho. Varía mucho. En las redes yo vivo perdido, porque veo en cualquier fecha felicitando madres, y es de otros países. Bien. Pero mayo, ¿verdad? Que es el mes donde más se celebra Estados Unidos, el segundo domingo de mayo y eso. Yo nunca, no estoy a tanto decir. No domino esa área. Bueno, y usted al inicio, antes de entrar a la cuando mi madre estaba viva, yo todos los años preparaba una tarjeta personalizada para ella. Y como tenía printer láser a color, privando. Sí. Y se la imprimía, quedaba bonita. Desde que ella falleció, se acabó. Ya, tarjeta yo no mando ni para madre, ni para Navidad, ni para... Ya. Bueno, a veces tarjeticas digitales. Pasa uno. Usted me hizo recordar a Monseñor Flores, tan recordado y querido por usted y por mí y por tanta gente. Que desde que mi madre murió, ya decía Monseñor Flores, como que todo, no es que es igual, pero cambia bastante. Él conservaba su chistecito, porque... ¿Es verdad? Sí, porque él contaba que cuando le comunicaron a Monseñor Flores que iba a ser obispo de La Vega, él se lo dijo a su mamá, y su mamá lo que le dijo fue: pórtate bien. O en la misma ordenación, pórtate bien. Uno sigue siendo un niño para nuestras madres. Ya, tú oíste que yo dije en el programa anterior que la vieja mía me despedía con la bendición siempre. Y oiga, en uno de sus libros, es una frase más, vuelan alegres mariposas, ¿cómo era? En una de las páginas. No. Van estas líneas como alegres mariposas. Eso
Eso lo tomé yo de una carta que la vieja me escribió a Roma. Ok. Acuérdate que ni teléfono había. No. En muchas casas no había teléfonos y celulares, ¿quién No. usaba? Entonces era por carta y ella me escribía. Hasta papá llegó a escribirme, que era más pesado para escribir. Sí. Y ella usaba esa fórmula, una fórmula epistolar de cuando ella estudió, que llegó hasta tercer curso de primaria, que era lo que se llegaba. Y entonces decían, van estas líneas cual alegres mariposas. ¡Ah, qué belleza! Y yo las tomé para mis amigas las palabras. Ahí las puse destacadas en honor a ella. Bien. Bueno, nos vamos a poner nostálgicos, yo, usted, a mí. Nos entramos con la palabra, así que me recojo. Hoy miramos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los 11 primeros versos del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el relato de Pentecostés. De eso se trata. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Bien. Acuérdense que ellos se reunían por devoción y por temor, porque a menudo nos los describen reunidos y dice encerrados por miedo a los judíos. Lo dice expresamente. Y así estaban. Al llegar el día de Pentecostés, Polo, ¿Pentecostés será una fiesta cristiana o no? ¿O la recogieron de antes? Ahí tengo yo que escucharlo a usted. Entonces, pero se recogió como otras la Pascua. ¿Es invento cristiano? No, la Pascua judía. Pues así sucede con la mayoría de las celebraciones. Las principales de nuestra fe cristiana, ahora los judíos no podían celebrar la resurrección. No. Ahí sí no. La Pascua era el paso de la esclavitud a la libertad, la salida de la esclavitud de Egipto, pero no contenía resurrección porque en el proceso que Dios llevó no había. Los pobres judíos en eso vivían bastante inocentes. ¿Por qué? Mira, tú ves el Evangelio y oyes fariseos y saduceos. ¿Tú te acuerdas? Fariseos y saduceos. Entonces, los saduceos no creían en la resurrección del Señor. Los fariseos sí. Y entonces por eso Pablo en el tribunal dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos, sabiendo que el tribunal estaba dividido para echarlos a pelear y ahí ponerlos en desacuerdo. Y usó ese recurso, porque todavía en el tiempo de Cristo los judíos no tenían claridad sobre la resurrección. No tenían claridad. Tuvo que venir Cristo al mundo para que la humanidad entonces supiera que hay resurrección de entre los muertos. Entonces, Pentecostés, ¿qué es? La cincuentena. Pentecostés es el día 50 después de Pascua. Quien dice Pentecostés está diciendo 50. El cumplimiento de la cincuentena de días después de la Pascua. Bien, pues eso era Pentecostés. Una fiesta de la judía, una fiesta judía, se celebraba tradicionalmente, que no me detendré yo en los detalles ya de esa celebración, pero simplemente para decir que nosotros la hemos seguido y todavía en nuestra liturgia hay Pentecostés. No inventamos nosotros ni la palabra ni la fiesta, solo que la llenamos de un nuevo contenido, muy superior, porque aquello era de las espigas y
los productos, los frutos de la tierra y de todo, pero ahora es de otro fruto superior, que es el retoño, Cristo el Señor resucitado. Bien, sigue el relato. De repente un ruido del cielo como un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, ruido del cielo como un viento recio. Entonces, Polo, te refresco la memoria. Nosotros decimos espíritu, espíritu, pero el nombre del espíritu debía ser más aliento, el aire que respiramos, el aire que respiramos, que por eso en hebreo el nombre del espíritu era Ruach, Ruach, que eso es viento. Quien menciona el Espíritu Santo, lo que está mencionando es el soplo de Dios. Sería el significado etimológico por las palabras. Entonces, como un viento recio, el Espíritu se llamaba Ruach Elohim, el soplo de Dios. ¿Tú sabías eso, Polo? Creo que usted una vez vino a mi mente, explicó en las palabritas hace un tiempo. Apolo, Dios mío. Sí. Ursenia. Ursenia. Sí. Yo estoy cometiendo una injusticia enorme y tengo que pedir perdón. Sí. Porque yo pensé que era un hombre acabado y viejo y todo. Y voy Lo estoy sorprendiendo. de sorpresa en sorpresa. Sí. Porque sí, yo te estaba dejando tranquilo y no voy a ponerme a decir que yo lo expliqué, que esto y que el otro. Sí. Pero bien, Ruach Elohim era el nombre del Espíritu en el Antiguo Testamento. El soplo de Dios, como si Dios soplara y ese aliento fuera el Espíritu de Él. Hay gente que no sabe eso y se pueden hasta salvar sin saber eso. Pero el que lo sabe, mejor, porque entonces de repente un ruido del cielo como un viento recio, viento, entonces es espíritu. Pues es lo mismo, es lo mismo. Ahora, Polo, como no podemos ampliar ni hace falta demasiado, yo quiero destacar alguna cosita. Que tú sabes que yo soy medio curioso, ¿verdad? Sí. Creo que de nacimiento. Entonces, curioso y quizá maldadoso. No, pues ya yo creo que... déjenlo curioso. Yo me he curado un poco curioso, ya de maldad. ¡Ay, sí! Maldadoso. Sí. Merezco ese nombre. Polo, ¿tú sabes qué hacía yo? Sí. Como dice el otro, mea culpa, mea máxima culpa. Que comíamos todos los niñitos en casa, los primeros, era un varón que era yo y dos hembras que se me siguen, en una mesita bajita de niños. Sí. ¿Y tú sabes lo que hacía yo a la hora de comer? Sí. Que le mentaba temas desagradables y las niñas delicadas de una vez se iban. Lo primero que hice fue así. Entonces, fui curioso y medio terrible desde chiquito. Lo que pasa es que ellas se lo cobraron con creces después. Porque entonces hacían cosas y la pela me la daban a mí porque era el varón. ¿Se la cobraban? Sabiendo que eran ellas. Las historias de familia son buenas. Bonitas. Pues bien, entonces, mira la curiosidad en que está. Ubicarse en el contexto en que sucedía esto, Jerusalén, siglo I de nuestra era. Entonces, un ruido del cielo. Bien, ¿qué ruido del cielo podía haber? Un trueno. Pero si hubiera sido un trueno, dicen un trueno. Porque en ese tiempo que no había máquinas de ninguna clase. Ni sirena de los bomberos. Ni sirena de los bomberos, ni nada.
lo más que el ruido mayor que podía oírse era un burro rebuznando o un caballo relinchando. No había ni siquiera con qué hacer ruido. No había un arcabuz, un cañón, no se había inventado la pólvora. La gente no piensa en eso. ¿Cómo se hacía un ruido? El ruido más grande quizá era chocar dos tablas. Entonces, mira, Polo, que no era cualquier cosita, porque lo que dice más adelante, mira, se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados. Bien, ¿qué ruido era ese para convocar a una ciudad entera? Claro, no te imagines Nueva York ni Ciudad de México, que son ciudades enormes, pero una ciudad. ¿Y qué ruido podía hacerse para convocar que acudieran en masa al oír el ruido? La gente no se pregunta eso, yo me lo pregunto, y no encuentro por el contexto histórico ningún artefacto que pudiera producir un ruido semejante. Entonces quiere decir que ya había algo portentoso, y hay que reconocerlo, en ese mismo hecho. Ahora, Polo, yo digo, cuando Dios quiere convocar, se busca la manera, o también digo, cuando Dios quiere comunicar algo, ¿habrá alguien que pueda taparle la boca? Jamás. ¿Podrá el dinero taparle la boca a Dios? Miren ustedes con el tema de la resurrección del Señor. Resucitó. Los judíos entonces asustados porque lo mataron para resolverse el problema de ellos. Y resulta que lo mataron para nada porque está vivo. Se le complicó. Entonces tengan dinero a los guardias y digan que mientras ustedes dormían, vinieron los discípulos y se los robaron. Un embuste muy mal armado, porque si estaban durmiendo, ¿cómo vieron que eran los discípulos? Y si lo vieron, ¿cómo no actuaron? Contradicción. Es un disparate. Y dice, y esa versión corrió hasta la fecha. Los judíos dieron dinero y le dijeron, si llega a oído de las autoridades eso, nosotros nos lo ganaremos. Es decir, iremos con el maletín también, o la bolsa, como se decía en ese tiempo, la bolsa de piel o de tela o de lo que fuera, llena de dinero. Si Dios quiere comunicar a alguien algo, ¿habrá alguien capaz de impedírselo, de taparle la boca? Ahora, si Dios quiere convocar, ¿no encontrará la manera? Y esa es la lección que yo encuentro aquí. Acudieron en masa. ¿Cómo? Dios movería esos corazones. Más que entrar por los oídos el ruido, yo creo que sería una moción interior para ir. Entonces cuando llegan allá, se sorprenden, porque los zoquetes que estaban muriéndose de miedo, están de pie hablando en todos los idiomas habidos y por haber. ¡Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Porque entonces, dígame usted hasta Pedro, no señor, yo no conozco a ese hombre. Se portó como un cobarde. Y sin embargo ahora es el que da el frente, diciendo la verdad hasta las autoridades. Ustedes los mataron por mano de paganos, pero así estaba escrito, etcétera, etcétera. Entonces, la sorpresa de la gente, ¿cuál era? Dice, pero señores, dice, aquí hay de la Partia, que se llaman partos. La gente a lo mejor, cuando dicen partos, creen que es mujeres que dieron a luz, sí. Pero es de la Partia, la región llamada Partia. Entonces, partos
medos, elamitas, otros vinimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia o Panfilia, en la zona de Libia que limita con Cirene, otros cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Entonces, la sorpresa no es el ruido, sino porque antes había dicho que sobre los discípulos se posaron unas llamaradas como en forma de lenguas de fuego. Lenguas de fuego. Lengua. La lengua es para hablar. La lengua es para hablar. Y eso fue lo que hicieron. Y hablaron entonces para convencer miles y miles. Es decir, la fuerza de Dios sirviéndose de ellos. Convocados. Bien, aquí ya no voy a adelantar mucho porque además en el país y fuera también ha habido un gran crecimiento de la conciencia respecto al Espíritu Santo. Y aquí le debemos mucho al Padre Emiliano Tardif y a la Renovación Carismática. Le debemos mucho de esta conciencia. Mi única protesta es cuando oigo hablando de que solo se conoce al Espíritu Santo después que hay renovación carismática. Y yo digo, mentira, eso es mentira. Porque cuando yo me crié no había renovación carismática y yo oía a mi abuela aclamando al Espíritu Santo y yo en la catequesis me aprendí cantos al Espíritu Santo. Divino Espíritu, ven, Divino Espíritu. José Ramón García, sí, que trabajó mucho que es papá de unos médicos aquí en Santiago y profesionales muy respetados, un cardiólogo hay, ese enseñaba cantos al Espíritu Santo en las catequesis de las que yo participé. Y un canto que usted y yo una vez cantamos aquí, yo con mi guitarra, ¿se acuerda? Ven Espíritu, ¿se acuerda? Que ya la gente a través del despertar del cristiano lo canta. Ven Espíritu de santidad. ¿De santidad? Ven Espíritu ¿Con la guitarra? de Dios. Una vez. De luz. Ven Espíritu de fuego, ven abrazanos. Yo iba a traer la guitarra. No estamos tan viejos que no sí, estamos. hombre, yo con mi guitarra. La voy a traer, mi adentro. Sí, señor. Sí, para cantarla tú solo, yo me pierdo. No, usted puede ir ahí todo el coro. Entonces, bien, pues ahora, ¿qué queda? Bendito sea Dios que cumple su palabra. La semana pasada lo decíamos, como estaba escrito, y ahora reiteramos. ¿Cuántas veces diría Cristo, cuando venga el Espíritu de la verdad? Dice, me quedan muchas cosas por decirles, pero ustedes no pueden con más. Cuando venga a Él, el Espíritu de la verdad, pues esto es lo que se relata en este capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dios cumple su palabra y envía al que había prometido. Ahora, para terminar, Polo, se dice que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, porque sin ese fuego se enfría y se muere. Entonces, el Espíritu Santo ha hecho su obra y, como digo, desde siempre. Ahora hubo una mayor intensidad cuando surgió, como dijimos, la renovación carismática. Pues estemos conscientes. Yo creo que una gran parte bastaría, Polo, con hacer la señal de la cruz a conciencia. Porque cuando tú haces la señal de la cruz, ¿qué es lo que dices? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hazte consciente de lo que pronuncias. Y mire que antes la gente ni salía al camino o a la calle antes de hacer la señal de la cruz.
encomendarse a las tres divinas personas. Esa es una sabiduría muy grande, porque no es un garabato que hizo, sino se encomendó a la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad que movió a Juan Pablo Duarte y a los trinitarios a entregarse luchando por este país, esa misma Trinidad. Yo digo, y lo he repetido, que no debería haber un dominicano que no le tuviera amor a la Santísima Trinidad, porque de ella nacimos como nación. Pues aquí tenemos la oportunidad que el Espíritu Santo nos ilumine para cumplirlo. Y para irnos a la pausa, a través del movimiento de cursillo de cristiandad, recuerdo que cada vez que iban a hacer una actividad, iniciaban con la oración: ven Espíritu Santo, Sí, llena sí. los corazones de tus fieles, Sí, exactamente. enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Así que concluimos con la palabra. Nos vamos a una pausa y venimos con la palabrita y otros contenidos. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y antes de entrar a la palabrita, les recuerdo que nos pueden ver por YouTube, Comunicación y Vida, y le dan like. Así que ahí complazco a mi amiga Yaniris, allá en Estados Unidos, quien me pidió Polo, dígalo. Así que ya lo saben. Monseñor, ¿qué nos tiene en la palabrita? Vengo ofensivo. Ay, ¿cuál palabra? Mojiganga. Ay, Dios, no te pongas de mojiganga. Mire, esa es la palabrita de hoy. Entonces ya las figuritas que aparecen, que ustedes pueden ver en pantalla, ya indican más o menos por dónde va la cosa. Esa palabrita ha caído mucho en desuso. En desuso, sí. Porque antes se la decían hasta en la casa a uno. Mira, mojiganga. Y le decían mojigangoso. Mojigangoso. Sí, sí. Entonces, miren cuál es el origen. El origen es una obra teatral muy breve de carácter cómico, con figuras grotescas, es decir, figuras extravagantes, llamativas. Miren ustedes las imágenes ahí, que son, en este caso, unas gigantonas, mujeres, figuras femeninas en el caso que he puesto. Entonces, también se pasó a significar acción burlona o lúdica. Lúdica se refiere a juego. Entonces, miren que en eso se quedó, pero para nosotros esa era una palabra de las más populares. Sí, sí. Y no tenía nada que ver con representación teatral. Ni con alegría. Pero con alguien haciendo el ridículo, sí. Sí. Dice, eso que tú dijiste, no te pongas de mojiganga. Es decir, que el mojiganga es para hacer el ridículo, para que se rían de él, Sí. por ejemplo. Y oiga, cuando iba a salir alguien, sobre todo en las mujeres, una hija, una hermana de la casa a pasear, y tú vas a salir, si tú vas a salir de mojiganga. Sí, como así se van a burlar. A burlar de ti. Sí, 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 Sí. Bien, pero como es muy breve, les presento
otra palabrita. ¿Cuál? Arrestar. Ah, sí, sí. Arrestar. Arrestar tiene dos significados fundamentales, pero aquí quedó con uno solo en el uso, porque arrestar aquí solo significa hacer prisionero a alguien, meter a la cárcel. A fulano lo arrestaron, eso es lo que significa. Pero que aquí como en Cuba, en Panamá y estos países que hablamos más o menos parecidos, se le quita la S, la gente no la menciona mucho. Sí, sí. Sí. Sí, no es normal, toda la S, toda la S. sí. No solo aquí, en Argentina se usa mucho aspirar la S volviéndola como una J, casi como los cubanos. Los cubanos. Entonces, bien, pero significa también arriesgar, que queda un resto entre nosotros de ese significado. Lo diré de esta manera. Arrestar no solo es hacer prisionero, sino también arriesgar. Y uno que tiene arresto es el que tiene arrojo o determinación para emprender algo arduo. Oye, Polo, algo fuerte, trabajoso, tiene arresto. Eso no se usa aquí. Ahora se dice, fulanito sí es arrestado. Sí, sí. Fulanito es arrestado, que se atreve a meterse a ese lugar. O también hacer un negocio así. Entonces ahí sí queda ese otro significado, que es determinación, valentía, arrojo, porque lo que ha quedado es privación de la libertad, es decir, meterlo a la cárcel. Pero en esa expresión arretado, que decimos nosotros, sin S y sin nada, y sin D, entonces ahí sí queda lo del valor, que se atreve a algo fuerte. Eso sobre la palabra arrestar, que como tal ese verbo para nosotros solo significa pérdida de la libertad, meter a la cárcel, pero en la forma esa de participio pasado mal, o sea, apocopado, como lo hacemos nosotros, arrestado, quitándole la S y la D, entonces significa que tiene coraje para alguna cosa. Esas son las palabritas. Las palabritas. A propósito, muchas personas siguen este segmento de la palabrita y ha dejado su efecto cuando usted hablaba, y ya lo he visto en varios medios y muchas personas, de no utilizar cuando muere alguien sus restos mortales. No, porque usted explicó muy bien esa parte. Lo que decían, paz a sus restos. A sus restos, paz. Sí, paz a sus restos, decían. Y usted lo explicó muy bien. Y entonces, sí, ya, yo creo que sí. Ha dado su... Sí, yo creo que sí, que decir, descanse en paz. O también otros dicen, paz a su alma. Pero los restos, qué cosa tan fea. Sí, es feo. No, ya usted lo explicó muy bien. ¿Qué nos sigue? Yo tengo ahora algunas actividades, monseñor. Mira, antes de las actividades, yo te voy a pedir que, como la gente quedó con cierta curiosidad cuando hablamos de que la prensa, por donde quiera, hablaba de la renuncia del arzobispo de Santiago, y ya explicamos aquí. Ya. Pero entonces yo dije, si a la gente le quedó la curiosidad, ¿qué le mandé yo a decir al Papa? Entonces, Polo, mira lo que yo le mandé a decir al Papa. Déjeme ver. Dije aquí, su santidad Papa Francisco, Ciudad del Vaticano. Santidad. Cuando el 6 de agosto de 1998 fui llamado por su santidad San Juan Pablo II a guiar la grey del Señor que peregrina en Baní, y después de usted haberme confiado en el 2015 pastorear la Iglesia Metropolitana de Santiago de los Caballeros, he querido siempre y en todo cumplir cabalmente
cuanto demanda el ministerio episcopal que el Señor confiaba a mi persona. Ya relativamente cercano el cumplimiento de mis 75 cumpleaños, el 15 de octubre del año en curso, dando cumplimiento a cuanto establece el Código de Derecho Canónico, el Canon 401, en su numeral 1, le presento mi renuncia al oficio que se me ha confiado, agradeciendo la confianza depositada en mí. Les recuerdo siempre en la oración, con mis cordiales saludos en Jesús, buen pastor, Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago de los Caballeros, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ah, conciso, ¿eh? Sí, bien explicado. Oye, pero usted hasta me ayudó a mi curiosidad, que no es tan grande, porque siempre estoy cercano a usted, pero la forma y todo, bien preciso. Sí, ahí no hay que echar ya discurso. Nada. Gracias, me dieron la oportunidad de servir, terminé. Usted dirá cuándo. Entonces, simplemente, por si alguno, ¿y qué le mandaría a decir? Ahí está. Eso fue lo que mandamos, lo que yo mandé a decir al Papa Francisco. Ya lo dijimos que entonces a partir del 15 de octubre de este año, el Papa Francisco dispondrá lo que crea, cuando crea. Podría disponerlo el mismo 15 de octubre, pero di que está dando ñapa. Sí. Entonces Dios dirá. Qué bien. Bien, mira, Polo, antes de que tú intervengas. Que estuvo monte adentro también, de eso hablamos ahorita. Sí, pero antes hubo un acto muy bonito en la Catedral de Santiago con 300 jóvenes del país entero, Polo. Ahí había desde Barahona, San Juan, Amao, Montecristi hasta Higüey. Todas las diócesis representadas con el padre Javier Báez, que es el encargado nacional de la Pastoral Juvenil, y se iniciaba el 6º Congreso de Pastoral Juvenil. Yo celebré la Eucaristía con todos ellos en la catedral. Usted se dio un baño de juventud ahí. Un acto muy bonito, muy bonito. Pero ustedes lo declararon presidente, padre de la juventud, pues Guananico. A ti no se te olvida eso. Porque ahí está mi queridísima amiga de Yanira Francisco. En Guananico. Pero mira, aprovecho también porque sí, tú dijiste que anduve por Don Pedro, Santiago. Es un lugar de muchas reminiscencias para mí, porque ahí vivieron mi padrino José Eugenio Torres, y mi madrina María Elena Bretón, hermana de mi padre, que era madrina también y esposa de Geno, como le decían. Y toda esa buena gente, Papito y Dorila y todos, gente de una fe muy grande. Y además la hermana tuya, que fui a celebrar la misa de 9 días a Ligia, allá en Don Pedro. Pero también anduve por el Colegio de la Salle de Santiago. 39 jóvenes, hembras y varones, fueron confirmados. Miren ahí qué elegancia. Entonces, preparados por catequistas del mismo colegio que dirige actualmente Yisan U. H-U es su apellido. No me diga nada, pero usted sabe que es mi gran amigo. Ah, sí. Sí, entonces ahí también estaba, creo que el hermano Juan Carlos Valdés, que será, según dicen, próximamente director del colegio. El padre Diego Tineo, que es capellán. Sí. Pues una celebración muy bonita. Ay, Polo, cuántas cositas nos quedan, porque tú también tendrás que decir alguna cosa, ¿verdad? Sí, yo tengo por aquí. Porque, por ejemplo, tú no has dicho nada de la canonización de San Carlos de Foucault. No, lo tengo aquí. Y la felicitación, mira, al querido Monseñor Felipe, batallando desde que el mundo es mundo, y ya.
por fin San Carlos de Foucauld, el hermano Carlos de Foucauld. Pues lo tenía aquí porque el padre Nerio Valerio me contó, y Monseñor José Sinencio Peralta de la diócesis de Mao Montecristi me contaron lo que vivieron. Aquella plaza de San Pedro llena, porque había 9 más que fueron canonizados junto a San Carlos de Foucauld. Sí. Y Nerio también me contó la alegría de Fello de Monseñor Rafael Felipe estando allí, la homilía del Papa Francisco. Y después fueron en Francia y estuvieron donde nació el cura de Ars y celebró Nerio. Allí estaba feliz. ¿Y cómo influyó? ¿Y Nerio andaba para allá? Estaba para allá. Santo Cristo. Nerio sí estaba para allá. Monseñor Osoria era un grupito. Abraham Apolinario. No, pues eso sí. Pero Nerio. Yo no me acordaba que Nerio era de ese grupo. El padre Teófilo estaba para allá también. Santo Dios, sí. Porque los tradicionales eran el padre Abraham Apolinario, también era Francisco Marcano. Sí. Creo que era de ese grupo. De esa fraternidad. Así que nuestra felicitación. Antes de que tú entres, Polo, yo tengo que dar gracias porque mira, se me han ido juntando una novela de Bruno Rosario Candelier, el amigo Bruno Rosario Candelier, El sueño era Zipango, que es una novela de la llegada de los españoles aquí al país. Yo no la he leído, entonces me dio vergüenza porque un cuñado me estaba dando un resumen de ella, y entonces le digo, amigo Bruno, ve a ver si usted la tiene, porque entonces el sueño era Zipango, se refiere al descubrimiento, a la llegada aquí a la Isabela. Préstemelo, le va a olvidar, que yo lo toco siempre. Entonces, también, mire, esta dama, Frinet Torres de González, me mandó un llamado a la esperanza, ella es muy promotora de la Divina Misericordia. Entonces veo, superficialmente he visto, que aprovecha mucho el diario La Divina Misericordia en mi alma, el diario de Santa Faustina Kowalska, que es la gran impulsora e iniciadora de la devoción al Cristo de la Divina Misericordia, ese que tiene los rayos que salen de sus manos. Pues este libro es para difundir esa devoción. Muy bien. Y finalmente acabo de recibir este libro, Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo. Yo recuerdo cuando lo pusieron en circulación, me invitaron, pero yo no pude participar, no sé si era que estaba achacoso, y ahora, dedicado por el mismo autor, Benjamín Rodríguez Carpio, primo de Monseñor de la Rosa. Yo no lo conozco, pero me dicen que es primo de Monseñor con ese Carpio, y de Higüey. Y de Higüey no. Entonces, Lino Zanini, el nuncio que desafió a Trujillo, con un prólogo, Polo. ¿De quién? Ajá, y de Tom Lluveres. Ay, mi amigo. Del amigo Tom Lluveres, que en paz descanse. Que por cierto, en este mes cumple su primer aniversario. Pues yo lo leí el prólogo ya completo, mira, y está muy bien ilustrado, no recargado, pero con ilustraciones de la época, porque se refiere al final de la época de Trujillo, a un nuncio que jugó un papel preponderante, sobre todo en la emisión de la carta pastoral famosa. El nuncio Lino Zanini intervino directamente ahí lo describe todo, porque además usa como fuente a Monseñor Pepén, incluso lo cita en la parte posterior. Ahí está. Como buen higüeyano, entonces Pepén. No, Monseñor Pepén es el de los poquitos que ha escrito en el Garabato de Dios. Sí, que lo leí. Un Garabato de Dios, escribe esa etapa. Qué bien. O sea que esto enriquece mucho más. Porque no hay muchas noticias sobre ese nuncio. Y por eso es un testigo de primera mano, Monseñor Pepén. Pepén. Diga lo suyo. Bueno, agradecer
la semana pasada dije algo, el encuentro que tuvimos en la Madre y Maestra, la conferencia Estrategias de Comunicación y Evangelización en la Era Digital. Fue lleno, había gente de pie con la doctora Miriam Díez Bosch, quien es profesora de la Gregoriana y muchos títulos, una persona muy preparada, muy humilde y que nos mantuvo a todos y a todas. Ahí estaba Wilsenia. Sí, varios sacerdotes, yo supe, muchos diáconos. Los chismes corren. Ahí vi, bueno, mi hermano Tino, mi padre estuvo ahí, el diácono Pedro Tapia, bueno, muchos diáconos, sacerdotes, y estaba el vicerrector allí, David Álvarez, Alejandro Esteban de la Escuela de Comunicación, bueno, muchas personas. Así que agradezco de todo corazón porque me tocó a mí organizar esa actividad y doy gracias a Dios que todo salió muy bien. De Santo Domingo vino el padre Kennedy Rodríguez y otra delegación. Yo también me alegro porque te vi apurado con los preparativos. Yo no pude participar. Monseñor Tomás estuvo. Un día muy intenso para mí, pero me alegro. Bien, entonces yo quiero aprovechar para saludar a la familia Silverio Medina, que está dispersa ya por distintos lugares de los alrededores de Santiago, pero que son nativos de Palmar Grande de Altamira, porque ya celebraron el 4º mes del fallecimiento de su madre. Bienvenida Silverio, la querida Bienva, que fue de una experiencia que tuvo la diócesis, en ese tiempo diócesis de Santiago, que quizás tú no lo recuerdas, Polo, y es que con el grupo de presidentes de asamblea se inició con algunas damas. A mí mismo me tocó darle clase en el centro de Altamira, centro Padre Cortina, sí, a 4 damas, y esta, Bienvenida, era una de ellas. Completaron todo el curso para presidente de asamblea, pero no llegaron a recibir la misión. De todas maneras fueron líderes de la iglesia de sus comunidades, y esta fue una de ellas. Y sus hijas, el hijo fue médico y murió aquí en Santiago, el único que yo conocía varón, las otras son hembras. Entonces, cuando yo llegué a Santiago, me tocó ir a Puerto Plata e inventé entrar a Palmar Grande, a saludarla. Y cuando llegué y me vio, se puso las manos en la cabeza. Dios mío. Porque fue una sorpresa. Entonces, bien, pues me sentó en la sala de su casa, y cuando hago así, ahí hay la foto del folleto de ordenación de obispo mío en Baní. Lo recortaron y la enmarcaron. Qué muestra de cariño. Y ahí estaba, que sí. No fue para la ocasión porque no sabían que yo iba. Ahí me tenía, entonces no pude ir ni al velorio ni nada, con todo lo del COVID y todas esas cosas, pero algún día, quizás para el cumpleaños, a Sonia, a su hija y a todas las demás, pues es un gran recuerdo de cariño. Y finalmente quiero felicitar a Monseñor Plinio Reynoso, Valentín, que hay que mostrar ahí una foto elegante de Monseñor Plinio, porque él lleva la pastoral de los enfermos. Sí. Entonces todos los ministros de los enfermos ahora están haciendo zonalmente peregrinaciones con motivo de la Virgen de la Altagracia. Entonces esta de la gráfica que muestro ahí fue en Navarrete, para la zona completa de Villa González y Navarrete. Un nutrido y animado grupo. Ahí está Monseñor Plinio, que casi ni se ve. Pues felicito de todo corazón, porque me parece que es muy insistente, perseverante y acertado lo que hace Monseñor Plinio, con una formación permanente también para esos ministros. Bueno, Monseñor, hay la última actividad que quiero reseñar es que estuvimos el padre Agustín Fernández y un servidor en la asamblea de Copuñal de la cooperativa, junto al doctor Danilo Ricur, Fabito, Alfonso Lora, porque fuimos a entregarle un pergamino de reconocimiento
por la solidaridad que han mostrado con nuestro periódico Camino. Así que gracias de todo corazón a ustedes, esta cooperativa que nació en la parroquia San Antonio de Padua de Guayabal, ahí con el padre José Ramón Álvarez, el tío, que sigan fieles a los principios de este movimiento que nació en la Iglesia Católica. Así que eso es muy importante, que ninguna cooperativa se desvíe y que tengan muy presente cómo nacieron. Así que gracias a cada una de estas personas. Y recordar, Monseñor, lo que he dicho en el programa de hoy, estamos en YouTube, búsquelo, Comunicación y Vida, denle like, y así como dice Wilsenia, sabemos de tantas personas que nos ve y hasta nuestros saluditos le hacemos llegar. Bien, Polo, pues ya estamos casi terminando, pero antes quiero agradecer porque, por ejemplo, el amigo Bruno Rosario Candelier, aparte de El sueño era Zipango, el libro que mencionamos ya, me entregó también otros libros. Él ha publicado muchos ejemplares. Es una máquina. Sí. Entonces, agradecer a él y a todas las otras personas que nos hacen llegar esos libros, y a ustedes que se acuerden que ahí están los libros míos. Yo no los puedo cargar cada vez, pero incluso me he descuidado en mandarlos a la librería porque yo mismo tengo que bregar con eso. Por ejemplo, Vivir o el arte de innovar, que fue el último, y también poesías completas. Entonces, no he podido ir a Santo Domingo a mover un poco más eso, pero si ustedes lo piden, la misma librería se interesan, entonces a ver si le damos salida a esa producción y que puedan valorarlos, porque creo que hay cosas que valen la pena. Y que en el periódico Camino, en la página 3 ahora, estamos reseñando algunos de esos artículos de este libro reciente. En el mismo Don Pedro me encontré unas personas, el que más recuerdo es un señor alto, y me dijo, no deje de poner la columna suya en el Camino, la leo todas las semanas. Muchas personas, Monseñor. Entonces, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Ven Espíritu de Dios, ilumina a nuestras autoridades, a nuestro pueblo, ilumina a todos los actores que debemos procurar la paz para que cese la violencia entre nosotros, que las mentes se iluminen y los corazones se fortalezcan para respetar al prójimo, para que así podamos vivir verdaderamente en paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y les invitamos para que la próxima semana nos encontremos en Comunicación y Vida.